Sí, es lugar. Bien, están viendo la diapositiva. Confirmen, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ven. Perfecto. Bien, cuando hablamos de proyectos de salud, cuando hablamos de proyectos de investigación, es importante que ustedes consideren de que va a llegar algún momento en su vida académica en el que van a tener que hacer una tesis. Y eso significa de que ustedes van a tener que saber elaborar objetivos generales, objetivos específicos, saber en qué consiste un marco teórico, las justificaciones que debe tener su proyecto de investigación, su proyecto de salud, los resultados, el análisis de resultados, la sistematización de esos resultados, eh, las recomendaciones o sugerencias que ustedes van a dar con los resultados que hayan obtenido, entre otras cosas. Pero antes de hablar de eso, porque un proyecto de investigación es el resultado de un proceso de adquisición de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es una tesis? Cuando hablamos de tesis, hablamos de una forma de aproximarse a una realidad que nos va a inquietar mediante un trabajo científico, un trabajo que va a ser reflexivo, un trabajo que va a ser crítico, un trabajo que tiene que ser argumentativo, ¿no? Entonces, hablamos de tesis como la forma de poder solucionar problemas, de poder solucionar problemas que son palpables, problemas que son reales, ¿no? Y que obviamente esté cargado de mucha criticidad y que por supuesto de soluciones a las problemáticas que nosotros tenemos. Hacemos una tesis como un desdoblamiento de condiciones que van a dar lugar a un determinado fenómeno para hallar la especificidad en un mar de posibilidades. Podemos conceptualizar tesis o una tesis a partir de una opinión que uno se hace sobre algo de la realidad y que busca demostrarlo, ya no solamente con una argumentación, sino con fundamentos teóricos. Desde lo empírico, desde lo comprobado, ¿no? Desde lo fundamentado teóricamente, entre otras cosas. Entonces, una tesis es muy importante, porque nos va a ayudar a construir y a retribuir a través de conocimientos específicos, conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, la posibilidad de poder dar solución a las diversas problemáticas con seguridad a través de la utilización de métodos, métodos científicos, metodología, herramientas técnicas, entre otras cosas. Entonces, una tesis, en términos concretos, es un proyecto de investigación. Una tesis en salud es un proyecto de salud, ¿no es cierto? Que va a agarrar y va a tener un método que va a estar delimitado por un tiempo, por un espacio, por periodos, por territorios, ¿no es cierto? Que obviamente puede ser desde lo objetivo, es decir, desde lo cuantitativo, o desde lo subjetivo, es decir, desde lo cualitativo, ¿no? Entonces, una tesis nos va a ayudar a aprender a plasmar ideas que sean claras, de conocer el trabajo de otras personas a partir del marco teórico o de la fundamentación teórica, y especialmente en problemáticas sociales junto a quienes las viven. Entonces, una tesis no es importante solamente para poder titularse, ¿no? Sino para poder adquirir conocimientos específicos, generar nuevos conocimientos, para investigar, aprender a investigar, y obviamente a partir de eso descubrir cuáles son nuestras reales intenciones y qué es lo que nosotros podemos encontrar a partir de qué es la investigación. La investigación, chicos, o los proyectos de investigación, o los proyectos de salud, o las tesis, presentan etapas y algunas veces se le tiene miedo a esto que termina siendo mitificado, que termina generando algún tipo
barrera en relación a su elaboración, ¿no? Y por eso aquí les coloco las etapas de un tesista. Lo primero que ustedes tienen que saber es qué es lo que quieren hacer, ¿no? Decidir qué quieren estudiar, ¿no? Entonces, el segundo paso es recibir las primeras correcciones y es ahí donde ustedes no pueden declinar. No pueden declinar porque es un proceso, una tesis, un proyecto de investigación, un proyecto de salud. No se lo realiza de la noche a la mañana, es un proceso arduo, es un proceso que nos va a dar altibajos, los cuales nosotros tenemos que sobreponernos. Va a significar de que comencemos a dudar tal vez de, ¿será que necesito realmente estudiar esta carrera? ¿Será que quiero seguir estudiando esta temática? ¿No? Entonces, no se olviden de que ustedes tienen una meta, ¿no? Una meta que lo tienen que lograr. Y lo mismo pasa con sus proyectos de investigación. Ustedes van a tener un objetivo cuando elaboren su proyecto de investigación. Ustedes van a tener un objetivo que ese objetivo tiene que ser cumplido, ¿cierto? Y ahí hay algunos retos en el momento que ustedes comienzan a iniciar la tesis. Lo primero, delimitar el tema. ¿Qué tema van a trabajar? ¿Qué tema quieren ustedes comenzar a estudiar? ¿Cuál es el problema de solución, entre otras cosas? Lo segundo es revisar investigaciones recientes. ¿Qué es lo que hay de investigación, de contenido, de conocimiento en relación a nuestro tema de investigación? Establecernos una pregunta de investigación y posterior a eso diseñar objetivos, ¿no? Entonces es importante que bien. Entonces tenemos esos retos que ustedes ya los tienen que considerar porque a partir de hoy, en la clase práctica, ustedes van a escoger la temática con la cual van a trabajar, la problemática en sí. De hecho, ya deben tener su problemática con esa actividad que tenían del árbol de problemas, ¿cierto? Que tenían que realizarlo, que eso lo vamos a perfeccionar hoy día en la noche aquí en la clase práctica. Bien. Algunas situaciones en las cuales tal vez se van a sentir identificados en el momento de abordar o de comenzar o iniciar su trabajo de investigación, su proyecto de salud, es que puede ser que generen dudas, preguntas, ¿no? Que tengan miedo en relación a que no van a conseguir. Ustedes tienen que aprender a entender de que nadie es perfecto y que ustedes tienen una meta, ¿no? Y es importante que sepan de que 75% de todo este proceso ustedes van a dudar de todas sus ideas. Y en el 25% van a tener ideas increíbles que algunas veces no tomamos en cuenta esas ideas increíbles justamente por las dudas que se generan. Tienen que tener una mente llena de ideas, ¿cierto? Y lo más importante, el tema que ustedes elijan, no elijan un tema por elegir, porque con ese tema van a trabajar durante muchísimo tiempo, van a investigar, van a adquirir, van a producir conocimiento. Tiene que ser un tema que les apasione, un tema que realmente genere cuestionantes dentro de ustedes para que ustedes tengan ese ánimo y ese incentivo para poder estudiarlo, ¿cierto? Entonces, eso es importante, chicos. Y sobre todo, que disfruten de este proceso, porque este proceso no es solamente en la materia de diseño de proyectos. Va a significar en toda, y va a estar presente en toda su vida académica. Saben, y les decía de que en el momento que terminen medicina, tienen que presentar su tesis de grado. No aprueban su tesis de grado, pues no aprueban medicina, ¿cierto? Entonces, para su tesis de grado tienen que saber hacer y tienen que saber cómo funciona este proceso. Y lo mismo cuando quieran entrar a una especialidad, lo mismo cuando quieran entrar a una residencia, lo mismo cuando quieran entrar a hacer un diplomado, una maestría, un doctorado, ¿no? No es llegar a la meta, sino aprender a desarrollar nuevas habilidades. No es solamente una cuestión burocrática de seguir pasos, sino que a partir de tus ideas se pueda hacer la diferencia en relación a ese nuevo conocimiento, ¿cierto? No es buscar el éxito, es construir nuevas oportunidades. Y para que ustedes puedan mantenerse con ese entusiasmo de
tener o de comenzar a realizar sus tesis o su proyecto de investigación, es importante que ustedes creen redes de apoyo, ¿cierto? Esas redes de apoyo ustedes ya las tienen, que son los grupos de amigos, los grupos de sus colegas con los que salen, con los que están en un break, con los que pasan clases, con los que hacen trabajo juntos. Entonces, son importantes estas redes porque van a poder escucharse entre ustedes y hablar de la tesis o de sus trabajos sin ninguna forma de limitante, ¿no es cierto? Van a poder ustedes expresar todas sus dudas que tengan, van a poder ustedes generar nuevas inquietudes, generar nuevas ideas, ¿no? Y sobre todo se van a alentar a que puedan seguir trabajando en su tesis. ¿Qué debemos preguntarnos al inicio de una tesis? Lo primero, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué temática quiero estudiar? ¿Qué es lo que me interesa? Por lo siguiente, ¿qué situación prevalece respecto al objeto de estudio elegido? ¿Cuál es el contexto de ese problema o de esa temática que yo estoy o que voy a trabajar? ¿Cuál es el problema que visualizo respecto a mi objeto de estudio? ¿De qué supuestos respecto al objeto de estudio parto? ¿De dónde partimos con el problema, con la problemática, con la temática que hemos escogido, ¿no? ¿Qué pretendemos alcanzar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras metas? Entre otras cosas. ¿Por qué realizamos el estudio? Que tiene que haber una razón, tiene que haber un objetivo, el por qué realizar este estudio. A ver, claro, García Lilian, ¿está? Sí, licenciado. Claro, García, me imagino que debería ser tu tarea del árbol de problemas. ¿Qué problemática has escogido? Sí, yo lo hice. ¿Qué te gusta? Según a lo que usted mandó el artículo, yo hice una problemática como que la deficiencia en la atención médica hacia la población. Es- Ya, bien. Esa es una cuestionante que tú tienes, ¿no es cierto? ¿Por qué hay deficiencia en relación a la atención en salud? Entonces, se parte de ahí. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? Compañera ya tiene ahí una posible temática de estudio a partir de la realización de su árbol de problemas y seguramente ella ha buscado y ya sabe cuáles son las causas y cuáles son los problemas de esa temática o de esa problemática que ha escogido. Bien claros. A ver, Elías Andrade Sousa. Claro, doctor. Elías, ¿qué problemática vas a estudiar o qué problemática has puesto en tu árbol de problemas? En mi área de problema, yo pesquisé sobre saneamiento básico en Bolivia, como todos esos problemas que se encuentran aquí, no caso. Los factores, Ya, Elías, Elías va a estudiar el saneamiento básico. Seguramente ya sabe cuáles son las causas, cuáles son los efectos, las consecuencias del saneamiento básico, entre otras cosas. Entonces partimos desde ahí, partimos desde ahí, chicos, el saber qué voy a estudiar, qué problemática, qué interrogantes tengo, qué dudas yo tengo en relación a una temática o a una problemática. Mitos de la tesis. A ver, ¿quién me dice qué mitos de la tesis, qué preconceptos sobre la tesis ustedes tienen? Cuéntenme, ¿quién me dice? A mí, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, me decían de que la tesis es lo peor del mundo, es lo más difícil que se puede hacer. ¿Quién más me dice qué es lo que tienen en la cabecita sobre la tesis, o sobre un proyecto de investigación o un proyecto de salud? Que si haces algo mal, toca cambiar nuevamente todo lo que has hecho y tienes que empezar desde cero. Ya, bien, Carlos. ¿Quién más? ¿Quién más tiene sus prejuicios, sus preconceptos sobre la tesis? Bueno, yo lo viví con mi hermana, que se pasaba noches y noches enteras estudiando, corrigiendo, venía llorando con las correcciones que le hacía. Bueno, pero al final le fue bien. Ya, bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Que tienen que tener una ayuda, de siempre tener una ayuda, porque cada vez tienen que ver corrección y siempre tener la ayuda de que uno tenga más experiencia o que ya haya vivido, o sea, haciendo la tesis, entonces siempre va a tener la ayuda de alguien, tiene que buscar siempre una ayuda.
Ya, bien. Entonces, si se dan cuenta, cada uno tiene sus propios preconceptos sobre la tesis, ¿no es cierto? Entonces, la tesis, chicos, que les voy a nombrar 4 mitos sobre las tesis. Que la tesis es solo para entrar a un posgrado, mentira, porque ustedes van a tener que hacer una tesis, un trabajo de investigación, un proyecto de investigación para salir del pregrado, es decir, para salir de la universidad, ¿no es cierto? No es solamente una cuestión de posgrado, ni especialidad, ni residencia. Otro mito, todos los temas se estudian desde una misma perspectiva, mentira. Se los puede estudiar de acuerdo a la perspectiva que el investigador o que está haciendo la tesis pueda elaborarlas. Una tesis es solo para expertos en metodología. No, por eso les voy a enseñar yo a ustedes a hacer una tesis, un proyecto de salud, a diseñar un proyecto, a evaluar un proyecto, porque no es solamente una cuestión de expertos, también ustedes con la formación básica pueden hacer una tesis. De hecho, van a hacer una tesis con toda la información y la formación que les voy a dar. Y que la tesis es solo para ciertas carreras. No es así. La tesis se la puede elaborar en diversas carreras de acuerdo a lo que las universidades establezcan. Y cerrando, chicos, la elección del tema de investigación. Es importante la selección del tema, es muy, muy, muy importante. Tienen que tomar en cuenta que tienen que tener relación con la carrera que se estudia. Si estamos hablando de medicina o de alguna carrera del área de la salud, tiene que estar direccionado a esa temática, ¿no es cierto? No vamos a estar haciendo una tesis de ingeniería cuando yo no sé nada de ingeniería y ustedes tampoco. Entonces tiene que estar relacionado con lo que nosotros estamos estudiando. Tenemos que tener material de utilidad, tenemos que hacer una lluvia de ideas que nos ayude a construir la temática y es por eso mismo que comenzamos a trabajar con lo que es el árbol de problemas, es decir, trabajamos por la identificación del problema de investigación. Entonces no se olviden que la elección del tema en la investigación es muy, muy importante porque tiene que gustarles, tiene que generarles inquietudes, tienen que tener un incentivo. No escojan un tema por escoger porque al final ustedes mismos van a ser los perjudicados. Ustedes mismos son, lo que, como su compañera decía, de tener que estar ahí llorando por correcciones o por tener que hacer de una forma obligada sin tener ese incentivo que es necesario. Cuando escojan su tema de investigación, escojan algo que les inquiete y que ustedes quieran trabajar. Elaboración del problema de proyectos de salud. ¿Qué es un problema de investigación, chicos? Un problema de investigación es el punto de partida de una investigación científica. Constituye el elemento a partir del cual serán determinados otros componentes esenciales del proceso investigativo. Es decir, ¿cuál es el primer paso para hacer un proyecto de salud, un proyecto de investigación? El primer paso es tener un problema, identificar un problema. El problema va a ser el punto de partida. Y obviamente ese problema nos va a ayudar a escoger o conseguir delimitar las cosas que nosotros queremos estudiar de ese problema en sí. El problema de investigación como categoría delimita el objeto de estudio de la investigación, o sea, el qué se va a investigar o estudiar, se necesita un objetivo, ¿no es cierto? El para qué vamos a hacer ese trabajo, ese proyecto, esa investigación, y necesitamos determinar a través del anterior los aspectos fundamentales del proceso metodológico, es decir, cómo vamos a realizar ese trabajo. No se olviden estas tres cosas importantes. El objeto de estudio, el objetivo de estudio y lo metodológico. El objeto de estudio, ¿qué se va a investigar? El objetivo, ¿qué es lo que nosotros, para qué vamos a hacer esa investigación? Y la metodología, que es el cómo se va a realizar. Un problema de investigación, chicos, tiene diversas características, ¿no? Aquí solamente les voy a mencionar dos que son las más importantes. La objetividad y la especificidad. La objetividad cuando nosotros necesitamos responder a una necesidad real de la sociedad y que tiene que ser expresión de un desconocimiento.
Por otro lado, la especificidad, que debe ser formulado con mucha claridad y mucha precisión. La objetividad y la especificidad son características de un problema de investigación, y un problema debe tener una solución. Determinamos o definimos un problema de investigación porque necesitamos comenzar a darle o a generarle una solución. El problema planteado debe ser expresado con claridad y precisión. El problema científico se ocupa de hechos naturales también. Los problemas deben ser capaces de ser observados empíricamente, y en la formulación del problema debe tenerse explícitas las variables que se relacionan en la investigación. ¿Qué son las variables? Las variables son aquellas las cuales podemos darle uso o utilización desde lo que se requiere investigar. Como por ejemplo, el sexo, podemos utilizar las variables hombre y mujer. La edad, podemos utilizar grupos etarios. Profesión, podemos utilizar diversas profesiones, entre otras cosas. Tenemos que formularlo claramente a modo de pregunta, ¿cierto? Los problemas de investigación que buscan describir qué, quién, dónde, cuándo, cómo, que necesitan explicar el por qué, cuáles son las causas de, y que se busca predecir cuáles serán los efectos o consecuencias. Y aquí tienen factores que debemos considerar en el momento de escoger un problema de investigación. Precisión, extensión, originalidad, relevancia, factibilidad, tiempo, utilidad, fuentes de información y la capacidad de desarrollar. Cuando hablamos de precisión, nos referimos a que la problemática o el tema tiene que ser claro y preciso. Debemos escoger un contenido que esté definido, ¿no es cierto? Que lo haga unívoco y con límites conceptuales claros. Cuando hablamos de extensión, hablamos de que debe ser un tema de investigación específico y abarcar un aspecto limitado del problema. La originalidad, que nos debemos referir a un aspecto no estudiado antes, y de eso se trata. Si hay una problemática, es porque tal vez no hay una solución. Entonces necesitamos darle solución a esa problemática que nosotros vamos a comenzar a estudiar. La relevancia, el tema debe ser importante desde un punto de vista teórico y práctico, no solamente desde lo teórico y práctico, sino también desde lo social, desde lo cultural, desde lo asistencial, entre otras cosas. La factibilidad. La factibilidad, se analiza la posibilidad de realizar la investigación. ¿Será que podemos? ¿Será que es factible que nosotros consigamos el éxito de nuestra investigación? ¿Será que tenemos recursos financieros? ¿Será que tenemos recursos materiales? ¿Será que tenemos recursos humanos? ¿Será que vamos a alcanzar nuestro objetivo? ¿Cierto? Y a partir de esto vamos a poder entender y comprender que necesitamos ser realistas. Necesitamos poner los pies en el suelo y pensar que no vamos a poder solucionar todas las problemáticas del mundo, pero que sí debemos escoger una que nosotros podamos tocar, podamos palpar y podamos darle una solución. El tiempo es fundamental entrar a considerar de qué tiempo se dispone para de qué tiempo se dispone para la realización del tema escogido. No se olviden de que una investigación es un proceso. Es un proceso que utilizan de la noche a la mañana los proyectos de salud. Para determinar el tiempo disponible es recomendable hacer una agenda de trabajo que tome en cuenta las horas hábiles de trabajo. Y a partir de eso vamos a tener nuestro cronograma de actividades. Y va a funcionar igual que un calendario académico. Tenemos el calendario académico para organizarnos y para poder alcanzar objetivos. Nuestro objetivo es terminar el semestre en una fecha específica. Con una investigación o en su proyecto de salud, tenemos también que tener un cronograma donde podamos organizarnos y saber cuáles son nuestros tiempos. Las fuentes de información. Conviene cerciorarse si el material necesario para el trabajo está al alcance o disposición, pues sin esta seguridad no debe iniciarse el desarrollo del tema. Las fuentes de información son importantes, son fuentes de información que tienen que ser fidedignas y que obviamente estén en la línea de trabajar o estudiar. La capacidad de desarrollarlo debe conocerse el tema escogido, como también su desarrollo con otros
temas. Y esos son los factores a considerar para escoger un problema de investigación. Los elementos que tiene un problema de investigación es desde la redacción de lo general a lo particular, desde el tiempo, espacio donde tenemos ese problema, cuál es la problemática central, ¿no? Contextualizar esa problemática, y esa contextualización va a estar cargada de cifras y datos que informen sobre la problemática, establecer objetivos de investigación y sobre todo concluir este proceso en una pregunta de investigación. Y es ahí donde nosotros podemos agarrar y cuestionarnos, partir nuestra investigación con una cuestionante. Por ejemplo, ¿por qué en Santa Cruz de la Sierra existen altas tasas de incidencia por VIH? Esa es nuestra pregunta de investigación y a partir de eso vamos a iniciar nuestro trabajo, ¿cierto? Vamos a contextualizar la situación problemática, vamos a exponer los antecedentes de este problema, en este caso del VIH, vamos a formular el problema, vamos a justificar el problema, vamos a ver si es viable el problema, ¿no es cierto? O sea, el estudio del problema y sobre todo a partir de eso sus objetivos, propósitos de saber esta problemática. Y tenemos el árbol de problemas, chicos. ¿Quién me dice que es un árbol de problemas? A ver. El árbol de ¿Qué es problemas un árbol de problemas? es una forma que nos permite ver las causas y efectos de nuestro tema o de investigación. Bien, Carlos. ¿Quién más? Aparte de Carlos, el único que hace la tarea. Para poner las causas, los problemas que estas casas van a hacer y los efectos que ellos van a hacer en la sociedad y en todo su ambiente o entorno. Ya, Isabela, bien. Entonces, chicos, un árbol de problemas es muy importante para que ustedes, a partir de eso, puedan tener un conocimiento más integral, más amplio de su problema en sí, ¿cierto? Hablamos de un problema, de un árbol de problemas como la forma de desarrollar ideas creativas para identificar cuáles son las causas de ese problema o de ese conflicto, generando de forma organizada un modelo que explique las razones, las causas y consecuencias del problema que ustedes quieran abordar, ¿cierto? Un árbol de problema está representado por un tronco, por las raíces y por las ramas o la parte superior. Los efectos son una secuencia que va de lo más inmediato o directamente relacionado con el problema central hasta niveles más generales. La secuencia de causas debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central, que se ubican inmediatamente debajo del mismo. Y ahí ustedes tienen un ejemplo de árbol de problemas. Voy a enumerar sus partes o sus componentes. Tenemos el tronco, sus raíces y sus ramas o su parte superior. Vuelvo a repetir. El tronco, sus raíces y su parte superior, sus ramas o su cúspide, si quieren llamarlo así. El tronco va a representar el problema central que ustedes van a identificar o van a seleccionar. A partir de ese problema central, chicos, ustedes van a comenzar a identificar sus causas, sus principales causas directas y posterior a eso, identificar cuáles son las causas indirectas
de esta causa directa. Las causas, ¿a qué se debe este problema? ¿Por qué sucede este problema? ¿Cuáles son las causas del problema central que tenemos? Y en la parte superior o de las ramas serían los efectos o las consecuencias. Entonces, el efecto de este problema central y sus efectos indirectos, ¿cierto? Entonces, tenemos la causa, el efecto o las causas o las consecuencias. Si este problema no se soluciona, ¿qué consecuencias va a traer? Vuelvo a repetir, tenemos en la parte central el problema central, las causas, que serían las raíces, y las ramas serían las consecuencias. A ver, que alguien me dé un ejemplo de un problema central. Problemas del sistema de salud en Bolivia. Ya, Fujimoto, bien, su compañero dice problemas del sistema de salud de Bolivia. ¿Cuál sería una causa de ese problema del sistema de salud de Bolivia? Escasez de recursos materiales y Falta humanos. falta de asignación de recursos económicos. Ya, bien, una de las Su causas efecto puede ser de la eso, falta de recursos su económicos. efecto de eso puede ser la falta de ítems, insumos médicos, Su medicamentos, efecto puede ser, o su consecuencia infraestructura. puede ser falta de medicamentos, de recursos humanos, entre otras cosas, ¿cierto? Sí. Entonces, este árbol es importante, chicos, porque los va a ayudar a saber un poquito más profundamente todo lo que concierne al problema que ustedes hayan identificado. Conclusión. Tenemos la formulación del problema central, identificar los efectos, ¿cierto? Analizar las interrelaciones de los efectos, identificar las causas del problema y finalmente diagramar el árbol de problemas y verificar su estructura. Componentes de un árbol de problemas. Solo un problema por bloque, problemas existentes reales como una situación negativa que deben ser claros y comprensibles. Aquí les voy a mostrar un video para que puedan entender un poquito mejor. Y posterior a eso, chicos, tienen media hora para llegar a clases prácticas, como quedamos todos los lunes. Les voy a compartir, ya he descargado la lista hace momentos, entonces ya tengo todas las relaciones, voy a compartir el videito. Presten atención y nos vemos en la clase práctica. En la clase práctica traigan sus trabajos que tenían que presentar. Traigan sus trabajos que tenían que presentar porque se los voy a sellar. Entonces, por favor, no se olviden de eso, de ese árbol de problemas. Razones por las cuales tú quieres ver este video. Primero, estás haciendo una tarea. Segundo, estás buscando una herramienta diagnóstica para tu proyecto. Tercero, simplemente quieres recordar o aprender un concepto nuevo. Así que te agradecería si me lo dejaras saber en los comentarios. Muy bien, vamos con el video. Considero que la manera más clara y precisa para que tú entiendas cómo hacer un árbol de problemas es por medio de algún ejemplo práctico, no sin antes dar una definición que nos ponga en contexto para finalmente dar las conclusiones del tema. Bueno, entonces, ¿qué es un árbol de problemas? Un árbol de problemas es un esquema en forma de árbol que hace referencia a las causas y efectos relacionados con un problema en específico. Este se elabora de la siguiente manera. En el tronco ubicamos el problema central. En las raíces se ubican las causas esenciales de dicho problema, mientras que en la parte superior del árbol ubicamos las consecuencias o efectos del problema. Recuerda, es diferente definir las causas versus las consecuencias. Si no la tienes clara aún, no te preocupes. Ahora vamos a mencionar el siguiente ejemplo.
Supongamos que en una familia de algún lugar del mundo se está excediendo el gasto de agua potable de la vivienda y por ende el recibo está llegando muy costoso. Una vez detectado este problema, el líder de dicha familia decide hacer un árbol de problemas para detectar todas las causas y efectos que provoca el desperdicio de agua en la casa. Para iniciar, ubica en el centro del dibujo el problema principal, el cual sería excesivo gasto de agua en la casa. Seguido de esto, determina que las largas sesiones en el baño, el hecho de tener un proceso ineficiente de lavado y las posibles fugas en las redes hidráulicas son las causas o raíces del problema, aunque aún podríamos ir más a fondo. Por ende, esta persona determina que ver videos de YouTube en la ducha, dejar la llave abierta mientras no se necesita, poner a lavar poca ropa en la lavadora, lavar un solo plato a la vez, fugas en tubos o daños en la grifería, son las causas específicas a tratar. Una vez hecho esto, esta persona se dispone a evaluar todos los efectos que tiene el desperdicio de agua y llega a la conclusión de que aparte de tener que pagar más dinero en el recibo de fin de mes, también se está provocando una afectación al medio ambiente, al contaminar en mayores cantidades y aumentar la escasez de agua. Muy bien, ahora posiblemente te estés preguntando cuál sería el siguiente paso o qué se podría hacer con este esquema. Bueno, pues una vez especificado el problema, es mucho más sencillo dar una solución práctica a cada raíz o causa de dicho problema. Para finalizar, me gustaría concluir que esta herramienta diagnóstica es muy sencilla de llevar a cabo, además de poder utilizarse en diferentes ocasiones e ir desglosándose cada vez más hasta llegar al fondo de cualquier situación. Además, en el caso de ser utilizada para un proyecto de grado, facilitaría la identificación de los objetivos, tanto generales como específicos. Muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Chao chicos, nos vemos en la clase práctica. Hasta luego, doctor.